Bueno, ahí está. Había dudas, ¿sí? Seguimos, aclaramos las dudas y después seguimos con la ficha de Bien, cátedra. maestra, ¿no? ¿Quién había hablado? ¿Milagros hoy? Sí, Evelyn, yo te pensé que... Ok. Bueno, a ver, ¿cuál era la duda? Evelyn, ¿dónde está? No la veo. Bueno, preguntas. Evelyn dijo que quería hacer una pregunta. Se le ¿Congeló? tildó a Evelyn, es de mi grupo. Ahí Sí, está. ahí está. Ah, Ahí volvió. ahí está. Hola, Evelyn. Sí, yo te quería preguntar con respecto a los propósitos. Nos pasó de que, al menos yo no entendí muy bien cuál iba en cada cual. Si bien Federico lo preguntó, el tema está en que el profesor Hernán nos dio un propósito sobre habilidades motoras, sí, el día lunes, pero no estaría entendiendo si ese que él nos dio iría más en la segunda parte, sí, en el segundo punto de los propósitos y cuál iría en el primero. Eso es lo que no entiendo, porque él había dicho como que estaba de alguna manera reformulado, entonces entiendo que va en el segundo. Bien. Ahora después se los aclara Adriana, pero quiero aclarar esto por las dudas, que es como una ensalada de palabras, pero lo que yo no me tengo que perder de vista, lo que no tengo que perder de vista es que según en qué jurisdicción esté, ¿sí? Si es provincia o nación, y según en qué nivel esté, si es nivel inicial o primario o secundario, porque lo van a ver el año que viene, esas intencionalidades generales, que es un nombre, digamos, genérico, van a encontrarlo formulados de distintas maneras, o propósitos, objetivos, o en secundaria hablamos de expectativas, ¿sí? Expectativas de logro. Entonces, eso por un lado, que me gustaría que les quede claro. La otra es que, como dije, según la jurisdicción, en la escuela anexa, es jurisdicción nación, no es provincia, hablan de propósitos, ¿sí? Porque también tiene que ver esta cuestión de definir, hablar de objetivos o de propósitos, tiene que ver con la epistemología del concepto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es bastante amplio ese debate y no para este momento, pero está bueno ir al fondo de la epistemología de esos conceptos. Entonces, Adri, en relación a lo que dijo Evelyn, que Hernán les dijo que ya estaba reformulado el propósito. No, en realidad no está reformulado. Lo que les dio Hernán es el propósito para El punto 2. anual para un tercer año. Es la intencionalidad educativa anual. Es amplia, es grande, ¿sí? Ese es, Ustedes de ahí tienen que retextualizar. de ahí partís y lo tenés que retextualizar y volver a redactar pensando en un bimestre, ¿sí? En un bimestre. Cuando ustedes retextualizan, que vuelven a redactar, ¿sí? O sea, bajan ese... contextualizan y lo bajan a la realidad, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese objetivo, ese propósito amplio, tan grande, lo llevan a la realidad. Si bien tienen que volver a redactar, no tienen que perder el sentido. Estaban los discos de 30 milímetros listos, ¿no? Bueno, listo. Está trabajando posta. No tengo que perder el sentido, ¿sí? En la retextualización, ni el significado del primer texto, digamos, del original, ¿sí? Si bien voy a volver a redactar, no tengo que perder de vista el sentido del texto real, digamos, ¿sí? Bien, vuelvo a compartir. Ay, se me fue. ¿Dónde está? Esperen. Esperen que... Ahí está. No, eso no es.
Pero ahora, acá está. Muy bien, ahora volvemos a la ficha de cátedra, ¿sí? Entonces, en el apartado 3 corresponde hacer la fundamentación. En el punto 2, ahí van a copiar el objetivo o el propósito que les dieron los profes en los encuentros. Y acá, en el punto 3 del apartado 3, lo van a tener que retextualizar y enunciar para un bimestre y adecuarlo al contexto. ¿Qué sigue? Una vez que pude volver a redactar mi objetivo o mi propósito y lo convertí en una intencionalidad educativa bimestral, ¿sí? Voy a seleccionar y organizar los contenidos. Aparecen los contenidos. ¿Qué es un contenido? ¿Saben ustedes? El contenido es lo que se pretende poner en práctica en la clase, enseñar. Un Muy saber. bien. Saber. Muy bien. Es todo lo que se tiene intención de enseñar, ¿sí? Muy bien. Es todo lo que se programe o se proponga enseñar, y está enunciado ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Los invento? Claro. ¿Dónde están No, los no, diseños? Diseño. En el diseño. Ah, muy bien, sí, están en Depende el de la diseño jurisdicción. curricular. Muy bien, sí, en el diseño. Bueno, entonces tenemos que seleccionar aquellos contenidos que están en relación y guardan sentido, ¿sí?, con las intencionalidades. Esta bimestral, ¿sí? Hay como que de la intencionalidad general se deduce la bimestral, y de la bimestral se desprenden los contenidos, ¿sí? Se deducen los contenidos. Tiene que haber una correlación vertical, una coherencia entre cada componente del proyecto. ¿Se acuerdan que se los dije hoy cuando comenzamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna duda en relación a los contenidos? Algo que le hayan preguntado a las profes en los foros, y lo podemos también ver acá, ¿no? Una cosita, un detalle chiquito de los contenidos, es que, por ejemplo, ayer también lo comentábamos con el mismo ejemplo, ¿sí? Si yo voy a enseñar handball, por decir algo, ¿no? Y bueno, entonces de contenidos tomo iniciación, habilidades motoras específicas de lanzamiento, iniciación, habilidades motoras específicas de pase y recepción, iniciación, habilidades motoras específicas de dribbling, ¿sí? En vez de repetir todas las veces el enunciado, puedo poner iniciación, habilidades motoras específicas de lanzamiento, coma, pase y recepción, coma, dribbling. ¿Se entiende? Nada, es un detalle chiquitito, pero bueno, a veces le genera esa duda, ¿sí? Muy bien. Y en el punto 5, ¿sí? Acá decía, en relación a la intencionalidad educativa propuesta para su proyecto de enseñanza, seleccionar y organizar contenidos, y temporalizar temas, ¿sí?, de la siguiente forma. Aparece un cuadro acá, y como hoy decíamos, un bimestre tiene alrededor de 16 clases, ¿sí? Suponiendo que vamos a dar clase 2 veces por semana, vamos a tener 2 encuentros con nuestros alumnos y nuestras alumnas, son alrededor de 16 clases. Acá no va a llover, no va a haber paro, no hay feriado. Las 16 clases las vamos a poder concretar. Entonces, aparecen los temas, ¿sí? ¿Y qué son los temas? ¿De dónde salen? De los contenidos seleccionados.
de los contenidos, claro. Es Muy como más bien. específico de cada clase, qué tema se va a trabajar en esa clase. Claro, Muy son bien. recortes de los contenidos. Muy bien. Los temas aclaran, ¿sí? Detallan conceptualmente de qué trata el contenido, ¿sí? Se deducen de los contenidos. Muy bien. Y acá, como les decía, tenemos 16 clases, ¿sí? Pero eso no significa que tenga que pensar 16 temas, ¿eh? Vuelvo al ejemplo de que quiero enseñar Handmade. Tal vez en la clase 1, 2 y 3 trabaje pase y recepción. El tema sea el mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece la planificación de esa clase, ¿sí? Aparece un componente que es el propósito de la clase. Entonces, puede que yo tenga el mismo tema para 3 clases, pero la diferencia va a estar en cómo enuncie ese propósito de clase, mi intención para cada clase particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a enseñar vóley, que me sale el ejemplo más rápido. En la clase 1 tengo de tema golpe de manos altas. En la clase 2 tengo de tema golpe de manos altas. En la clase 3 tengo de tema golpe de manos altas. Cuando piense mi clase, la clase 1 voy a tener de intención, ¿sí? De propósito de clase, que golpeen la pelota arriba de la cabeza con las 2 manos, ¿sí? Realizando el golpe de manos altas. En la clase 2, ¿sí? Voy a tener como intención, como propósito de clase, que realicen ese golpe de manos altas con las 2 manos arriba de la cabeza, pero con desplazamiento, ¿sí? Que se desplacen para realizar el golpe de manos altas. ¿Y ustedes qué creen ahí? ¿Variarán las tareas, las actividades o serán las mismas? Se van complejizando. Bien, se va complejizando y yo ahí ya sé que si voy a trabajar el desplazamiento para realizar el golpe, todas mis tareas, todas mis actividades tienen que implicar eso, desplazamiento para hacer el golpe de manos altas, ¿sí? No voy a repetir la misma clase, ¿se entiende? ¿No? Entonces puedo usar el mismo tema, pero después la diferencia va a estar vista al momento de planificar la clase, ¿sí? En la intención de cada clase. Profe, una consulta. Sí, Ahí, como dijiste, de la clase 1 a la clase 3 trabajamos, por ejemplo, de las manos altas. sí. Pero ahí yo detallo en cada uno, en la 1, en la 2 y en la 3, cómo voy a trabajar eso. Ahí lo No, escribo. en este momento no, ¿sí? Esta ficha, este cuadro, en realidad está pensado para la presencialidad. Entonces, por ejemplo, dice temas proyectados, fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo golpe de manos alta, 30 del 4, ¿sí? Clase número 2, golpe de manos alta, 3 del 5. 3, clase 3, golpe de manos altas, 5 del 5. Pero ¿qué pasó? La clase 1, cuando fui a la escuela, llovía. Entonces no pude realizar esa clase. Y en observaciones voy a poner clase suspendida por lluvia, tema realizado, teórico en el salón, no sé, por decirles algo, ¿sí? En realidad este cuadro está pensado para la presencialidad, y bueno, y para que también contrastar qué pasa en la realidad cuando uno proyecta, tiene una idea, una intención, y qué va pasando en la realidad con eso que uno proyecta, y a partir también de eso que va pasando en la realidad, va evaluando y tomando decisiones, y volvemos a lo que decíamos hoy del proyecto que es flexible, y bueno, si tengo que hacer modificaciones, ¿sí? Ahora estamos en un momento ideal, Ana. Entonces, vos vas a pensar 16 clases con sus temas. En este momento nada más que eso, ¿sí? ¿Se entiende? Y una consulta más. Sí. Más allá de que ahora sea todo ideal, en el caso de que la clase no se pueda dar, como dijiste que hubo un tema de lluvia, ahí en observaciones, aparte de anotar eso que no lo di por lluvia o no lo di por X razón, detallo
en temas realizados, cómo resolví la situación. No, si estuviéramos en la presencialidad, ¿sí? Vos tendrías tu Claro. plan de clase armado, escrito, ¿sí? Y al final de ese plan de clase se les hace hacer ese ejercicio. Después de la clase, escribir qué pasó con eso que ustedes habían programado, proyectado, planeado, ¿sí? Ahí es para informar nada más cortito, concreto, digamos. Pero ese detalle lo haces, lo comentás después de la clase, de tu clase escrita, ¿sí? Porque creo que acá también estaba en la ficha cómo había que presentarlo, en una carpeta. Me parece que estaba acá, ¿no? A ver. O no, no sé. ¿No se acuerdan, Adri, dónde está? No. No, me parece que no Acá. está acá. Sí, en el apartado 2 dice, cada hoja debe estar enumerada en el Ah. vértice superior derecho de forma correlativa. Bueno, si estuviésemos cursando con la normalidad que conocíamos, ustedes tendrían una carpeta, y en la carpeta tendrían todo el proyecto más los planes de clase, ¿sí? Entonces, esta observación estaría detallada al final de tu clase. ¿Mm? Tanto si la pudiste dar como pensabas, como si no la pudiste dar, ¿no es cierto? Profe, Sí, te hago una pregunta. En el caso de que vos hagas actividades lúdicas, ¿no? Para persiguiendo un fin determinado, ¿cómo pones el tema? ¿Pones la actividad? no, el tema es el tema. Vamos a suponer que yo dé juegos tradicionales, ¿sí? Pongo juegos tradicionales en el tema. Después, cuando vaya a la clase, ¿sí? Cuando programe la clase, cuando arme el proyecto de clase, del plan de clase, ahí en la intencionalidad, ponemos, no, el contenido, perdón, el contenido son juegos tradicionales, en temas pondría juegos en ronda, podría ser, y cuando voy a hacer el plan de clase, ¿sí? En el propósito de la clase, ahí tengo que enunciar qué quiero, ¿sí? En relación al tema, ¿no es cierto? ¿Qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer? Ahí también hay una forma de enunciar ese propósito de clase, que ya lo vamos a ver, no nos apuremos porque ahora hagamos bien esto, ¿sí? Tengamos presente esto. Perdón, Lu. Igual Sí, el lunes que vamos a tener de vuelta de invitados a los profes, ¿se acuerdan que el otro día yo les decía no nos apuremos al plan de clase? Bueno, también vamos a orientar el plan de clase en función de la intencionalidad que el profe les dio. Entonces ahí también los va a orientar un poco más en el contexto de que veníamos charlando. claro. Sí, Estamos sí. todos ansiosos para llegar a la clase. Pero bueno, hasta acá lo que tiene que ver con cómo armar el proyecto va quedando la idea más o menos clara, ¿sí? Bien, y la última partecita del proyecto, ¿sí? Que también está en el trabajo práctico, es el punto 4 del trabajo práctico 2, dice pensar y diseñar una situación evaluativa de los aprendizajes en relación con la intencionalidad de su propuesta de enseñanza, especificando criterios, variables, indicadores. Bueno, es más simple de lo que parece ahí en el enunciado. Como dijimos hoy, algo que caracteriza el proyecto es ese diseño de una situación de evaluación que nos permite verificar si el proyecto es viable o no, ¿sí? Y que se escribe a priori, ¿sí? De antemano, junto con todo el proyecto, elaboro esa evaluación. Acá, que es este punto, ¿no es cierto?, del proyecto, hay que plantear una situación de evaluación, enunciar que dé cuenta del qué se va a evaluar según los aprendizajes que se propusieron enseñar, y elaborar un instrumento de evaluación, o sea, para
para registrar los datos de lo que están evaluando, ¿sí? Que puede ser una lista de control o una escala de valoración o registro anecdótico, ¿sí? Y por último, la bibliografía. Una situación de evaluación, ¿qué imaginan que puede ser? Golpe de manos altas, que antes no lo hacía desplazándose, después lo hace desplazándose. Puede ser. Bueno, hay que ver bien después cómo se enuncia, ¿sí? Pero la idea Sí. está. Entonces, ¿qué situación de evaluación podés pensar para evaluar eso? Que querés ver si antes no se desplazaba y ahora se desplaza. ¿Qué situación de evaluación pensarías? Sabri también ahí desconectó, si quería hablar. No, lo que quería Observación. decir es que por ahí tener en cuenta, claro, el tema puede ser a través de la observación, puede ser a través de qué le pareció al alumno realizar esa actividad, si le pareció dificultosa o no. Eso ya es otra forma de evaluar, pero acá concretamente lo que te está pidiendo es armar una situación de evaluación donde vos puedas observar, ¿sí? Desde lo motor, digamos, algo que ibas a enseñar. Como dijo Alfredo, esto en el golpe de manos altas, si antes no se desplazaba y ahora se desplaza. Entonces, ¿mediante qué situación puedo Pueden ser, diseñar, por pensar? ejemplo, Sí, a ver. situaciones colectivas a resolver, y ahí sabemos cómo se desenvuelven los distintos estudiantes. Pero Por hay que ejemplo, no sé si hacerla. estamos Sí. Si si estábamos enseñando, habían hablado sobre handball o sobre vóley, qué sé yo, una situación, bueno, colectiva, pero evaluándolo individualmente, ¿no? Bueno, eso lo tengo que especificar, ¿sí? No tiene que ser tan general. Tengo que especificar. Tiene que ser una situación, vamos a suponer, estoy en el nivel primer año, ¿sí? Primer año. Yo quiero evaluar, los indicadores son si lanza a distancia, superando la altura de una soga, ¿sí? Y lo voy a hacer por una lista de control, y voy a poner sí, no, a veces. Si resuelve situaciones de juego, entendiendo la finalidad del juego, lo mismo, voy a poner sí, no, a veces. Y si respeta las reglas acordadas. Eso es lo que yo quiero evaluar, ¿no? Entonces, para poder observar esos 3 indicadores, estoy en primer año de la primaria, del nivel primario, voy a hacer un juego que se llama vaciar la casa. Lo conocen todos, ¿no es cierto? Entonces, en situación cuando ahí se diseña una situación de evaluación, voy a pensar en eso, en algo similar a este ejemplo que yo les estoy dando a ustedes. En este caso, es un juego, vaciar la casa. Después voy a pensar los indicadores, como les dije, son lanzar a distancia, superando la altura de la soga, ¿sí? Que resuelva la situación de juego, entendiendo la finalidad del juego, y la otra es respetar las reglas acordadas. Y después, el otro punto que me queda es armar la manera en que voy a registrar eso que observo. Entonces yo me voy a hacer una lista de control, ¿sí? Con los nombres de todos los alumnos, con los indicadores, ¿sí? ¿No? A veces, y voy a ir marcando con una cruz. Por eso les decía que es más simple de lo que parece enunciado en el trabajo práctico. Pero hay que Profe. sentarse, sí. Una pregunta, ¿esa evaluación es general o es específica? O sea, a lo que voy. Si No yo te tengo que prestar entendí la primera palabra. si la evaluación es general o es específica. Porque si yo voy a estar anotando a cada alumno, no sé, tengo 30 alumnos y los tengo que estar evaluando en una situación general, en esa situación de juego, ¿cuánto tiempo me va a durar esa evaluación como para prestar atención a cada uno para poder anotar su situación particular? Por eso, primero No sé tenés si que, todo está en relación y se corresponde con todo lo que vinimos hablando, ¿no es cierto? Esa evaluación
tiene que tener sentido y coherencia con todo lo que vos propusiste en la fundamentación, en la intencionalidad que elegiste, en los contenidos que seleccionaste y en los temas que vas a enseñar, ¿sí? Hay distintos momentos para evaluar, hay distintas evaluaciones. En esta instancia que te pide ahí el proyecto, tenés que tener presente eso, la fundamentación, la intencionalidad general y los contenidos. Entonces, pensar una situación de evaluación que te permita evaluar lo que pusiste en la fundamentación y tu intencionalidad bimestral, sobre todo, ¿sí? Si me permitís, Lu, una Sí. cosita más. Con respecto a los tiempos, Ana, nosotros, por eso, a veces pensar una situación de evaluación no es tan simple. Tenemos que pensar una situación de evaluación que nos permita ver a los 30 alumnos en un tiempo determinado, que puede ser una clase o dos. O dos. Entonces, ahí empiezan a jugar qué instrumento yo diseño para tomar nota, porque no es que digo, bueno, lo veo a Juan y me detengo con Juan. No, estoy viendo la clase integralmente y ahí voy tildando las distintas situaciones que se van dando. Entonces, ahí está la complejidad de cómo lo diseño para optimizar los tiempos y que esto no me demore. El hecho de las 3 cosas o 4 que decía Lucía de indicadores, estar 15 días o 4 clases evaluando una sola cosa. Capaz que Ahí no son está. 3 indicadores, por ahí son 2 y Sí. es suficiente. ¿Sí? Claro. Claro. Ahí Lo que está es- Y lo que es Ahí está la importante, importancia de la situación que uno se tiene que pensar y organizar por los tiempos y para poder ver a cada uno de los estudiantes, ¿no? eso iba a decir, Nati, que es importante. Y tenemos ya. Sí, por eso es fundamental eso, pensar la situación. Pero como dijo Adri, hay que sentarse a pensarlo, ¿sí? No es que sale así. Lo mismo que los indicadores, tratar de ser lo más preciso y concreto, claro posible, y que sea observable, ¿sí? Que lo pueda observar y evaluar. Adri, ¿qué querías No, agregar? y también en el campus está la bibliografía sobre evaluación, entonces bueno, eso también no se queden solo con todo lo que Lucía les viene dando, que les dio un montón de pistas y un montón de cuestiones y conceptos para armarla, también está la bibliografía que se pueden, digamos, ayudar con eso también, pero creo que Lucía ya les dio muchas pistas como para poderlo armar. Una cosita que me queda acá sobre los temas, ¿sí? Si bien acordamos, ¿no? Coincidimos en que aclaran y detallan conceptualmente el contenido, yo voy a seleccionar, los voy a organizar, los voy a ordenar, lo voy a secuenciar de manera lógica y pertinente, ¿sí? Volvemos al caso de que si quiero enseñar vóley o... Sí, quiero enseñar vóley. Bueno, ¿por dónde voy a empezar a enseñar vóley? ¿Da lo mismo empezar por cualquier lado a enseñar vóley? ¿Hay una manera única? No, pero bueno, todo lo que yo decida, las decisiones que tome en cuanto a cómo voy a abordar la enseñanza de ese contenido, los temas que voy a utilizar para abordar la enseñanza de ese contenido, ¿sí? Nada, tienen que tener una lógica, un sentido, y que me permitan enseñar vóley. ¿Se entiende lo que quiero decir? Les vuelvo a decir, no hay una manera única de enseñar vóley, pero la que yo decida enseñar tiene que tener un sustento y un fundamento teórico. Basarme en algo para decir, no, yo voy a empezar a enseñarla desde el golpe de manos alta. Bueno, no, yo la voy a empezar a enseñar desde el saque. No sé, por decirles algo, ¿no? Yo voy a usar determinada metodología que lo vi cuando cursé Volley 2 y el Mastering, no me acuerdo cómo se llama, que lo enseñó Fotia. Bueno, todo lo que yo...
Monstering. No, Monstering no era, Monster. Sí, no sé, bueno. Que está buenísimo, pero bueno, el que ahí, ¿quién habla? Esteban. Muy bien. Bueno, lo que decida, la decisión que tome sobre cómo voy a abordar la enseñanza del vóley, tiene que tener un sustento teórico, ¿sí? Y ¿qué es lo que no puedo perder de vista? No tengo que olvidarme. ¿Qué es lo que no me tengo que olvidar? La intencionalidad. También, sí, pero ¿qué? El contenido. No. El diseño, me dicen acá. El objetivo. contexto, sí, el contexto. ¿Dónde estoy enseñando vóley? ¿Cómo es el grupo que les voy a enseñar? ¿Sí? Todo eso no lo tengo que perder de vista. ¿Está? Y nada, sepan que el armar o escribir un proyecto de enseñanza, de educación física, da cuenta de la idea de práctica acerca de la enseñanza de educación física que tenemos, ¿no es cierto? Ahí se va a plasmar, va a estar, subyacen todas las concepciones que tenemos como profe en cuanto a la enseñanza de la educación física. A ver, esperen que mi hijo me pide algo. Disculpen, ahí está, acá estoy de nuevo. No me podía concentrar lo que quería decir porque me pedía algo. Así que bueno, por eso sentarnos a armar el proyecto está bueno porque se ponen en juego toda esta primera instancia que hicimos de trabajo práctico número 1, que trabajamos con las biografías. Ahora ponemos también en juego todo lo que pudimos leer en el texto de Feldman y de Gayol, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué surge, qué aparece con la elaboración del proyecto. Todas las dudas que tengan, por favor, quedan 5 minutos, ahora sí no nos volvemos a conectar. Espero que haya sido claro el teórico, que hayan sido útil también, que se lleven muchas ideas y conceptos claros. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Si bien los temas desprenden de los contenidos quedarían plasmados en algún apartado dentro del trabajo que tenemos que entregar. Sí, fíjate que en el apartado 3, ¿sí? Vas a tener un punto, el punto 1 es fundamentación, el 2 es la intencionalidad educativa general, el 3 es la intencionalidad educativa bimestral, y debajo van los contenidos, ¿sí? El 4 serían los contenidos, y el 5 es el cuadro con los temas. Perfecto, sí, ahí está. Ahí me había olvidado el 4 y el 5. Acuérdense de esto, que cada componente, cada elemento tiene una correlación, hay una coherencia vertical entre componentes, ¿sí? Uno le da sentido y coherencia al otro, tiene que haber una correlación, ¿sí? Entre cada elemento, cada componente del proyecto. Hay una correlación, una correspondencia entre los elementos, los componentes del proyecto. ¿Alguna pregunta más? No sé. Yo, profe. Sí. La evaluación entra dentro de esas 16. Ay, ¿dónde estás? Está ahí, Luis se le cortó, aparentemente, Luis. se quedó sin cámara. Creo que quería... No. Está bien, si prendés la cámara no te escuchamos capaz. ¿Ustedes qué opinan de eso?
en relación a, él seguramente completo la idea de Luis, creo que era si la evaluación, ¿sí? Era parte de esas 16 clases. Sí, ¿Por qué? o sea, Sí, porque te lleva o la última o las últimas dos, como dijo la profesora Adriana, Bien, depende. muy bien. Sí, puede ir ahí, muy bien. Ustedes le van a dar ese sentido, si la ponen ahí, vamos a tener que ver en la fundamentación, por ahí nos van a explicar por qué, ¿sí? Sí, yo en realidad di un ejemplo, digo, lo puedo poner en las últimas dos, no necesariamente tiene que ser así, es una forma, no lo tomen Sí. literal. Además hay distintos momentos, puedo evaluar en distintos momentos, pero bueno, también la idea es que ustedes hagan el ejercicio de elaborar un proyecto y nada, secuenciar temas con esta lógica, esta pertinencia que hablábamos hoy, ¿no es cierto? De entender cómo abordar, enseñar un contenido, cómo empiezo, cómo sigo y cómo termino. Evaluar, Sí, quizás seguramente, sí, Maxi. No, pensaba que si el contenido ya lo venían trabajando otros años, puede ser, si el bimestre es a comienzo de año, puede ser una evaluación en la primera clase para ver cómo están, un diagnóstico. Digamos. Exacto, sí, eso tiene razón Maxi, y va de la mano con lo que decíamos recién, hay distintos momentos para evaluar, no es que la evaluación siempre va al final, y además también tiene que ver con el momento del año que esté armando el proyecto, ¿sí? No es lo mismo armar un proyecto en marzo que armarlo en septiembre, octubre. Profe, Y bueno, perdón, pero no es necesario que la evaluación esté en los temas, digamos, fue un ejemplo, porque fue yo un lo entiendo como ejemplo. apartado diferente y que hacerlo aparte, digamos, cómo podríamos evaluar, no que hay que evaluar en las clases con los temas que vemos, sino como propuesta Ustedes de toman la evaluación. decisión, ¿sí? La decisión que tomen, si tiene sustento y fundamento, va a estar bien. O no sé, no sé si, pero bueno, debería estar bien. Cada uno puede decidir, o lo contempla dentro de las 16 clases, o como dice Federico, lo proyecta aparte, ¿sí? Porque capaz que, bueno, en realidad ahora estamos pensando un bimestre, pero también puedo pensar en un trimestre y no son 16 clases, hay que ver. Y también, no sé, el ejemplo de vóley, si estoy en sexto grado, vamos a suponer, ¿no? Capaz que cierro esa